Son las 10 de la mañana, 52 minutos, pero ahora volvamos a las elecciones colombianas, porque resulta que hemos afrontado uno de los peores inviernos que hemos afrontado en los últimos años, y eso ha generado una inundación enorme en el departamento de Córdoba. Han sido ustedes testigos de la tragedia de lo que ha sucedido en esa región, pero en otras partes del país también está lloviendo. Y entonces la gran pregunta es, tenemos elecciones en 15 días, Lucas, ¿no? 8 de marzo, señora, estamos a 15 días. Este domingo en 2 semanas. Este domingo en 2 semanas. Y las cosas, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con los puestos de votación? Si en los colegios en donde muchas veces la gente va a votar están albergando a gente que perdió su casa y que lo perdió todo. Esto que va a suceder o que está sucediendo en Córdoba puede pasar en otras partes del país, y cómo vamos a afrontar ese fenómeno en época electoral. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral, y por esta época siempre hablamos con ella porque es precisamente esa organización no gubernamental que hace vigilancia desde hace muchos años en Colombia del proceso de elecciones. Doctora Barrios, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. No, pues Camila, muchísimas gracias por la invitación, y efectivamente, como lo estaba señalando, estamos en una ola invernal de las más difíciles que ha tenido el país, y precisamente pues ya en 3 semanas, 3 fines de semana vamos a estar en elecciones. Lo que hemos señalado desde la Misión de Observación Electoral, porque hoy entregamos un informe en la Comisión de Seguimiento Electoral que se va a hacer en Cúcuta, es que se pueden ver afectados 5,5 millones de ciudadanos, porque estamos hablando de al menos 7 subregiones donde hay alerta roja por parte del IDEAM. Pero entonces 5 millones es un montón de gente. Es decir, concentrémonos, usted nos dice, esto que está pasando en Córdoba puede pasar en otras partes del país, pero ¿cuál es la solución? Porque en Córdoba hay gente que seguro perdió hasta la cédula en medio de las inundaciones, porque es que perdió su casa, lo perdió todo. ¿Cómo se va a hacer para votar ahí? Pues mira, efectivamente, ¿qué está haciendo en este momento la Registraduría Nacional del Estado Civil? Que es una acción absolutamente importante. Está en una acción rápida, entregando documentos de identidad, copian los documentos de identidad a aquellas personas que sufrieron algún tipo de calamidad. Usted sabe que lo último que uno saca pues es la cédula de ciudadanía cuando se le está inundando la casa, o si se le entra el agua en horas de la tarde o de la noche, pues no está buscando los papeles de identidad. Entonces hay una acción súper rápida. Hay 3 temas que obviamente son un reto gigantesco en términos de logística electoral, porque como te estaba señalando, estamos hablando casi del 14% del censo electoral que hay en el país, y casi 3,000 mesas de votación, que es el 15% de las mesas de votación que hay en el país. Entonces, los 3 retos grandes son: el primero de ellos, poder tener algunos lugares alternativos a las escuelas o coliseos, que es donde lo que usualmente funciona como albergues, donde los ciudadanos que han perdido sus bienes, sus enseres, terminan refugiados, que son colegios, son coliseos. Entonces se necesita buscar lugares alternativos de manera particular en las zonas rurales, porque si no tocaría mover el puesto de votación a la cabecera municipal. El segundo gran reto tiene que ver con las vías terciarias, y además con las vías principales para llegar a algunos municipios como de La Mojana, que están completamente inundados, para poder transportar tanto de ida como para sacar el material electoral. No todo el material electoral, inclusive una minoría, es helicoportado. Entonces, ese es un segundo reto: cómo se instala el puesto de votación, y cómo se lleva y cómo se saca el material electoral. Esos son los retos, y yo sé que se está haciendo absolutamente todo lo que usted menciona, la registraduría expidiendo documentos lo más rápido posible para que la gente pueda tener su cédula nuevamente y salir a votar, pero pues esto es en 15 días, del domingo en 15 días. Entonces, ¿cuántos votantes cree usted que se van a ver sacrificados en esta elección, porque no se va a poder hacer absolutamente nada por cuenta de la ola invernal y no van a poder ir a las urnas el 8 de marzo? Pues mira, hay precisamente el día de hoy en la Comisión de Seguimiento Electoral, este es uno de los temas que nosotros vamos a poner sobre la mesa, porque necesitamos poder hacer un seguimiento puesto a puesto de votación, no solamente cuál es la situación del puesto de votación, la situación física. Si el colegio se inundó, Camila, pues el colegio está inundado, es decir, es inservible. Además, si está sirviendo de refugio, entonces cuál es el lugar alternativo para poder poner el puesto de votación, y si esto va a llevar a que tenga que pasarse sobre todo mesas de las zonas rurales a las cabeceras municipales, poder determinar cuál puede ser el impacto,
para la población que se encuentra en las zonas rurales. Y además de eso, aquí sí hay un trabajo muy fuerte que hacer, y es evitar que se politice, que sea utilizado los bienes que se pueden entregar como ayudas humanitarias para favorecer candidaturas. Y allí hay una tercera responsabilidad por parte de las autoridades y alcaldes locales, que son los primeros responsables del manejo de la emergencia, para que no sean utilizadas estas ayudas humanitarias para favorecer candidaturas. Directora Barrios, hay una coincidencia pues muy triste, y es que uno de los mayores lugares donde se alberga a las personas es en las escuelas, que a su vez son los lugares donde se ubican lugares de votación, como usted nos decía, y pues muchos están inundados o están en muy mal estado. ¿Cuál es la instrucción en este momento para las personas que nos están oyendo en esas zonas que están afectadas? Dijéramos, personas que están en el sur de Córdoba o en el sur de Bolívar y que nos están escuchando, ¿por qué medios o cómo están socializando la forma a dónde se va a mover los puestos de votación? ¿A quién le pueden creer? ¿Cómo evitar que sean presas de engaños o de mala información? La única fuente de información, que la invitación además es para que la repliquemos tal cual como la entrega, es la Registraduría Nacional del Estado Civil. En cada una de las comisiones de seguimiento que se hacen en el nivel municipal y departamental, se van a evaluar cuál es el impacto que ha tenido frente a los diferentes puestos de votación y mesas de votación, tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Lo último que se hace es tomar la decisión de mover un puesto de votación, pero obviamente frente a una emergencia invernal, lo que se hace es el monitoreo de los diferentes puestos de votación. Estos puestos de votación ya están georreferenciados, se conoce cuál es el número de impacto que puede tener en censo electoral y se busca alternativas. Es importante reconocer de manera particular en el departamento del Córdoba, que hay regiones que están subregiones que están completamente inundadas y que no se encuentra cerca de la población, del grupo poblacional, un lugar donde se pueda instalar el puesto de votación. Pero también es importante reconocer que hay albergues que quedan cerca de esos centros, lejos de esos centros poblados, donde los ciudadanos no van a poder asistir porque ya están lejos, es decir, se ha tenido que mover unos kilómetros porque está completamente inundada la zona. Una vez se vaya evaluando dónde están los puestos de votación y cuál es la situación a medida que se acerca el día de las elecciones, se tomarán las decisiones si se mueve o no ese puesto de votación. Nosotros esperamos que se puedan encontrar las sedes alternas o lugares alternos, pero pues la situación ha estado crítica. Ojalá deje de llover y se pueda avanzar en mejorar la calidad de la logística. Doctora Alejandra, en esa reunión que van a tener se va a contemplar, por ejemplo, medidas que nunca se han tomado, pero que de pronto puedan ser parte de la situación. Por ejemplo, en el tema de las cédulas, que haya la posibilidad de que se permita votar con otro documento. O, dice usted, está el problema de que los puestos de votación que se reubiquen queden alejados de las personas. ¿Se contempla la posibilidad de un transporte estatal? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido por décadas es que las campañas terminan encargándose de este transporte, lo que contribuye a temas de corrupción. ¿Son cosas que definitivamente no están en el radar o no se podrían, o todas estas medidas se van a poner sobre la mesa? Mira, aquí se han puesto sobre la mesa diferentes tipos de medidas, y entonces están los pros y los contras del tema de los transportes. Y eso tocará definirlo, digamos, habrá una instrucción general de la registraduría, pero también tiene que pasar por las comisiones departamentales y municipales. Entonces, a uno lo que le puede parecer completamente razonable es decir, póngase un transporte pagado por el municipio para llevar el grupo de ciudadanos de un puesto de votación a otro. Muy bien, la lectura positiva es el municipio está ayudando. Lectura negativa, el alcalde o la alcaldesa acaba de poner esos buses que van de un punto a otro porque esos son precisamente los ciudadanos que van a votar por determinada candidatura. Entonces, ese es uno de los problemas gravísimos que se ha tenido cuando se espera poner transporte público, y es que este no sea utilizado para favorecer determinadas candidaturas, o no se ha interpretado que el lugar de salida y el lugar de llegada va a buscar favorecer una candidatura. Entonces, esto es uno de los temas que tendrá que mirarse. Hoy las alcaldías, muchas de ellas, sobre todo las que están bajo agua, no tienen tampoco los recursos para poder establecer transporte público local, porque están en la misma emergencia que están los ciudadanos ellos tratando de solucionar.
Aplazamiento de elecciones en este momento no se contempla como una opción. Para elecciones al Senado de la República es imposible decir paramos elecciones en 4, 5 o en 6 municipios o en 20 municipios, son las elecciones incompletas. La tarea es lograr hacer las elecciones lo más razonablemente logísticamente organizadas posibles, y cualquier otro tipo de decisión como modificar el documento con el que se va a votar tiene unas implicaciones que podrían llevar a demandas posteriores de los resultados en esos municipios. Entonces hay que ser muy cuidadosos y esperar qué dice la registraduría frente a las medidas que se van a adoptar. Sí, hay que estar atentos a esos anuncios y esperamos, pues, por supuesto, que se den esas elecciones de forma ordenada. Le quería preguntar, directora Barrios, ¿cuáles de estas regiones que están con esta emergencia por el clima coinciden con estas regiones que están en alerta que ustedes publicaron hace poco por riesgo electoral por temas de violencia, por ejemplo? ¿Cuáles de esas regiones tienen ambos temas, riesgo por violencia y el tema climático? Pues mira, estamos hablando de 4 circunscripciones transitorias donde tenemos esa coincidencia. El tema del sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Pacífico colombiano no solamente nos coincide por lamentablemente la ola invernal, sino que además es donde se concentran el mayor número de municipios con riesgo extremo también por factores indicativos de violencia. Estamos hablando, por ejemplo, que en la circunscripción del sur de Córdoba, que es la circunscripción número 14, prácticamente casi el 60%, igual que en la del Pacífico Medio, se encuentran afectados por la ola invernal, pero también concentra mayor presencia de grupos armados ilegales y riesgos indicativos de fraude. Y la circunscripción del sur de Bolívar, que es la que tiene el 16%, el menor impacto en censo electoral, también tenemos esas 2 coincidencias, y hay también presencia de economías ilícitas como la minería ilegal. Entonces, lamentablemente en algunas zonas del país la ola invernal ha venido a incrementar los niveles de riesgo para realizar unas elecciones lo más razonable posibles en territorios que además pues tienen presencia o de grupos armados ilegales o donde hay indicativos de fraude electoral. Y a lo demás te quiero sumar otro tema, y es la preocupación que tenemos desde la MOE por la invitación que se ha venido haciendo en redes sociales a que el día de las elecciones, quienes se han jurado de votación, marquen con X o con rayas donde los espacios que están en ceros en el acta electoral. Y eso, además de ya los problemas que tenemos, terminaría generando otro problema gravísimo para interpretar las actas electorales. Por ahí ya pasamos, Camila, si te acuerdas, en el 2022. Eso fue un desastre. Entonces, hacer esa invitación con los problemas que ya tenemos es estar empedrando el camino al infierno. Pues es la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, directora de la MOE. Gracias por contactarnos, por estar con nosotros y pues por poner sobre la mesa esto que me parece delicado con miras a las elecciones del próximo 8 de marzo. Un saludo especial. Lo mismo para usted y todos sus oyentes. Muchísimas gracias. 5 millones de votos están en riesgo por cuenta de la ola invernal. De hecho, hoy salió ya el padrón electoral, ¿no, Lucas? Creo que ya se conoció hoy el padrón electoral de cuántas personas están habilitadas para votar en estas elecciones del 2026, en donde se aumentó, porque acuérdese que la pirámide poblacional en Colombia se está invirtiendo. ¿Cuántas personas están habilitadas para votar hoy en nuestro país? Ya le voy a confirmar aquí, Camila, el número total. En total, hay aptos para sufragar 40 millones 36.000 personas pueden votar en territorio nacional aquí en Colombia y 1.250.846 colombianos pueden votar en el exterior. En total, lo que dice la registraduría, Camila, es que hay 41.287.084 colombianos habilitados para votar en elecciones de Congreso. Esto es importante, ¿no? Porque el corte se va haciendo primero para las elecciones del 8 de marzo. Si, por ejemplo, usted no alcanzó a cambiar la cédula, no alcanzó a hacer esto, puede hacerlo después para las elecciones presidenciales. Si son ese número de votos, 41 millones, y hay 5 que están en riesgo, estamos hablando, Hugo Mario, que el 12% del padrón electoral está en riesgo de no poder votar por cuenta de la ola invernal. El 12% es una cantidad de gente muy importante. Sí, no va a ser fácil, Camila, que haya elecciones libres en algunos territorios del país por cuenta de la ola invernal, pero también por cuenta de la situación de orden público. Y le hablo por mi región, en Buenaventura, por ejemplo, en la zona rural de Buenaventura hay una crisis humanitaria por enfrentamientos entre grupos armados ilegales
con la fuerza pública, hay familias confinadas, hay reclutamiento de menores, pero además de eso hay zonas inundadas y 7.000 familias damnificadas. Así que creo que de aquí al 8 de marzo no se va a resolver esa situación, esa crisis, y en consecuencia va a ser muy complicado que la gente acuda libremente a las mesas de votación. Camila, que de esas 41.287.084 personas, 21.236.349 son mujeres. Y en Antioquia son 2.608.910 hombres y 2.796.016 mujeres. ¿Qué pasa con esto con esta noticia que nos está dando la señora Barrios de la MOE? Hay estos lugares, sobre todo el sur de Córdoba. Es que cuántas veces hemos hablado en este programa del sur de Córdoba, ahora es por el invierno, pero es por la violencia. Es que recordemos que son sitios que están ubicados cerca de donde hay, no solamente que son parte de rutas estratégicas de tráfico de drogas, sino cultivos ilícitos y hay minería ilegal. Entonces son todos los riesgos juntos y estamos haciendo una alerta temprana y esperamos pues que se pueda resolver rápido, porque es que además son personas que están en áreas rurales y que preocupa mucho es la manera en que se va a socializar el traslado de las mesas, porque no es decir las vamos a trasladar, es cómo van a socializar ese traslado. Claro, Ana Cristina, el 60%, lo dice la doctora Barrios, de los votantes del sur de Córdoba, yo creo que en Córdoba en general es casi todo el departamento, porque la crisis invernal es generalizada, pero es el sur de Córdoba y también es el sur de Bolívar. Y lo decía muy bien la doctora Barrios, ahí se conjugan todas las violencias y toda la violencia que altera el orden público, pero también ahora este tema invernal, esta crisis, esta emergencia invernal compromete mucho más a los votantes en estas dos partes, el sur de Bolívar, que es muy importante, y también el sur de Córdoba, pero en el caso de Córdoba yo creo que es todo el departamento. Montería, por ejemplo, sigue viviendo una crisis invernal terrible. Y Córdoba, que pone muchos senadores, o sea, Sebastián, acordémonos de hace 4 años, porque siempre hay ciertas zonas de Córdoba y es conocido el departamento por la cantidad de políticos que pone en el Congreso. Sagún Córdoba es conocido históricamente por poner varios senadores y allá hay una cantidad de votos que uno ni se explica. Pero hace 4 años, ¿quiénes fueron los elegidos por Córdoba? Sí, Camila, Córdoba es un departamento grande, tiene casi 2 millones de habitantes y los que estaban habilitados para votar hace 4 años era 1.319.000 y fueron a votar 809.000, una participación del 61%. Es una participación muy por encima del promedio nacional, es decir, la gente en Córdoba hace 4 años fue a votar. La Cámara de Representantes para este departamento, Camila, hay 5 curules y acá hay unos nombres que muchos conocemos bien. Hace 5 años ganaron curul Andrés Calle por el Partido Liberal, también ganó Wadid Mansur por el Partido Conservador, Nicolás Barguil por el Partido Conservador, que es primo de David Barguil, Erasmo Elías Zuleta y Milene Jaraba Díaz. Le fue muy bien, Camila, al presidente Petro, tanto en primera como en segunda vuelta, pero si nos vamos a partidos tradicionales, el partido de la U fue el que más sacó votos, 32% de todos los votos. El Partido Conservador, que también se llevó 2 curules, 31%, y el Liberal, que ahí lo que jaló los votos fue Andrés Calle, 24%. Esos son los partidos, Camila, que más votación tienen en Córdoba. Y esos seguramente se van a ver afectados con esta situación de la ola invernal, porque la situación de Córdoba es muy compleja. Y por eso nos vamos para el departamento, pero quiero irme con música de 2 artistas que son muy reconocidas de la región, que son Adriana Lucía y su hermana Martina la Peligrosa, que yo creo que son de esas 2 cordobesas que han dejado el nombre larto del departamento con su música alrededor del país.